Bueno, vamos a iniciar este tercer bloque con el debate sobre qué es la muerte. 43829327. Espero sus llamados. Acá explotó Twitter, toda la gente muriendo, escribiendo sobre la muerte. Les aviso, escribir sobre la muerte o hablar sobre la muerte no mata. ¿Vieron esas palabras que uno dice, no, mejor no las nombres porque te puede pasar algo? Paren, las palabras no generan esas cosas. Está hablando justo un hincha de Estudiantes de La Plata y de una, que hace de las cábalas una de sus fundamentales formas de ganar, pero no importa, separo, esquizofrenia radial. Bueno, el primero que nos va a opinar de la muerte es un amigo que viene de tiempos lejanos, se llama Alberto Giordano. ¿Se acuerdan de él? Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, pero es mentira. Porque todo es una granja y está todo muy mal. Bien, el famoso pensador italiano Marcelino Marcotte se pregunta, ¿qué es la muerte? ¿Podemos trascender a través de la muerte? ¿La muerte es o se hace? Cuando tiene 8 años, Marcelino produce su primer incidente con su padre. En un velatorio, su padre mirando al muerto dice, no somos nada, y Marcelino le contesta, más vale papá que no somos nada. Usted mañana tiene que ir a trabajar y yo mañana tengo que ir al colegio, o sea que somos dos pelotudos crónicos. Más adelante, ya en la adolescencia, Marcelino Marcotte empieza a interiorizarse y a hacer un estudio profundo con respecto a la parca. Llega a la conclusión de que 3 son las características principales de aquel que se está por ir. A, palidez; B, la frase típica, me muero; y C, se murió. También llega a la conclusión de que la mejor agonía es la agonía rápida, pero depende de lo que se estaba haciendo 5 minutos antes. También, a través de un trabajo, médico, llega a la conclusión de que lo que quita años de vida a la gente y la acerca a la muerte no es ni la televisión, ni el alcohol, ni las drogas, sino la televisión, los videoclips y los discursos presidenciales. Ahora bien, Marcelino Marcotte sufre un terrible accidente y muere durante 5 minutos, igual que nuestro Víctor Sueiro. Por suerte se recupera, vuelve a la vida, hace una conferencia de prensa y dice con respecto a la experiencia de estar muerto: miren muchachos, si ustedes se mueren, lleven algo para escabiar, porque eso de estar media hora en un túnel y con una luz envolvente que da gran paz y tranquilidad es muy lindo, pero a la media hora te empieza a hinchar un poquito las pelotas. Ahora bien, Marcelino Marcotte en estos momentos tiene 102 años, se quiere morir y no puede, y está lamentablemente pasando un momento depresivo. Y si me preguntan a mí con respecto a la muerte, ¿qué es lo que yo pienso? Digo y certifico: la muerte vendría a ser como la culminación de unas buenas vacaciones, pero tiene una ventaja: al otro día no hay que ir a trabajar de nuevo. Por otra parte, yo les recomiendo, como consejo, que en sus tumbas pongan un contestador automático que diga: en estos momentos no me encuentro, deja tu mensaje y en la brevedad te voy a llamar. Desde aquí lo saluda Alberto Giordano, filósofo, estilista, guacho polenta, así los hay. Bueno, tremendo. Después de Capusotto, ¿qué puede uno decir? Y Marcelino, ¿cómo era el nombre? Marcelino Marcotte, que no es Marcelo Marcotte, es Marcelino. ¿Se acuerdan de Marcelo Marcotte? Esto es Supra 40. Está vivo Marcelo Marcotte, ¿no? No quiero meter la pata, calculamos que sí, y le mandamos un beso grande. Capusotto, escúchame, ¡dejá de hacer filosofía! ¿Qué hago yo? Me quedo sin trabajo, me dedico al humor, no me va a ir tan bien. Qué interesante tratar el tema de la muerte con humor, ¿no? Qué interesante, qué manera por ahí poco común, siendo que la muerte está puesta en un lugar, habíamos dicho, casi de la no palabra, en función del temor y en función de un respeto que tiene que ver con la incertidumbre, ¿no? Digo, ¿qué es respetar a la muerte? A la muerte individual estoy hablando por ahora, ¿no? A nuestra propia conciencia de finitud. Es como que uno, claramente no quiere morirse, y entonces entiende que ese lugar al que indefectiblemente va a llegar tiene que poder ser sacralizado como una especie de esperanza
de que o nunca llegue, o si se llega, sea la puerta a un lugar trascendente o diferente, y entonces uno está como hipersensible tratando de no faltarle al respeto, como por las dudas, ¿no? Imagínate que si te morís y hay alguien del otro lado que dice, vos te cagaste de la risa sobre la muerte, entonces te morí de verdad, digamos, frente a esta duda. Entonces, ¿qué termina pasando? Que el miedo a la muerte es, a la inversa, el que determina el miedo a la vida. O sea, uno termina, digamos, estructurando su existencia solo en función de una supuesta trascendencia en el más allá. O sea, en la medida en que creamos que la muerte no es el final y se abre después de la muerte otra vida a la que para llegar debemos cumplir ciertos deberes o mandatos que algunos iluminados nos vienen a decir cuáles son, entonces nuestra vida, diría Nietzsche, cae en el más profundo nihilismo. ¿Por qué? Porque la matamos. Porque dejamos de relacionarnos con la vida desde su propia finitud y por lo tanto su posibilidad de ser disfrutada en lo que dura, para pasar a ser la vida solamente una especie de carrera de postas, donde cumpliendo los deberes que hay que cumplir nos aseguramos la eternidad. El problema es que después te morís, no hay nada, y ni viviste la muerte ni viviste la vida. Hay muchos mensajes en Twitter y hay mensajes telefónicos. Vamos a escuchar el primer mensaje telefónico. Hola, buenos días. Mi nombre es Cintia de José Paz y la muerte, en palabras de Benedetti, es que es solo un síntoma de que hubo vida. Bueno, el programa está muy bueno. Muchos saludos para todos. Bueno, muchas gracias desde José Cepaz. Es esta relación que hace el oyente entre la vida y la muerte es una de las relaciones claves. Veníamos casi nietzscheanamente hablando al respecto, ¿no? Pensando la muerte no como lo que viene después de la vida, sino pensando a la muerte como parte de la vida. Digo, esto es todo, gente, ¿eh? Después ahora voy a dar 3-4 vueltas más para seguir abriendo el tema, pero me parece que lo principal está acá. Hay como dos maneras muy excluyentes de pensar la muerte. La primera es pensarla como algo exterior a la existencia, o sea, la vida transcurre, en un momento termina y la muerte es lo que viene después. El problema es que ese después es incognoscible, o sea, hay que bancarse esa afirmación. Hay que poder sostenerla. O desde la fe, o desde el deseo, de donde quieran, pero hay que poder sostenerla. Y entonces se piensa la vida como una linealidad y la muerte es lo que viene después. Yo creo que esa manera es una manera que tiene muchas ventajas, sobre todo salvíficas o anestésicas, terapéuticas diría. Pero hay otra manera de pensar la vida que me parece, de pensar la muerte. Bueno, un psicólogo por acá. Otra manera de pensar la muerte que ya no es como algo que excede a la vida, que es lo que viene después, como si pudiesen separarse dos momentos. Como, ¿no? Que piensen que es una locura, porque ¿por qué la muerte sería otro momento? ¿Por qué uno podría, digamos, separar en dos vida y muerte si la muerte es algo de por sí incognoscible, inexistente, ausente? ¿Por qué hasta incluso llamarlo un momento? Entonces digo, en esta segunda manera que propongo que pensemos de hablar sobre la muerte no es lo que viene más allá de la vida, es parte de la vida. Ustedes me dirán, Darío, ¿cómo decís semejante pavada? ¿Cómo la muerte puede ser parte de la vida si justamente es el final de la vida? Yo les hago una pregunta. ¿El final de una canción es parte de la canción? ¿El final de un poema es parte del poema? ¿Por qué no pensamos la vida más que como... ¿Por qué no nos animamos a pensar nuestra existencia como una canción? O como un poema, como una obra de arte, que tiene un final. Y el final les diría casi hasta que consuma la obra.
es muy importante comprender desde la finitud de nuestra existencia, o sea, saber que siendo seres finitos, la muerte es parte de esto que se nos dio. Y que es tan parte que condiciona o estructura nuestra propia existencia. El problema del hombre moderno, sobre todo, el antiguo desde otro lugar, pero el problema del hombre moderno es que niega la muerte. No quiere pensar en ella, se clava fármacos, inventa teorías y está todo el tiempo, digamos, generando una procrastinación, la posterga. No habla de ella, no la piensa. Y entonces al negarla, de alguna manera, falsea su propia vida, porque nos relacionamos con nuestras cosas como si fuésemos infinitos. Y entonces cuando uno piensa cómo estructura su existencia, la muerte no entra. Como la muerte no entra, ¿qué hacemos? Trabajamos todo el día, queremos ganar, ¡pum! Te moriste. ¿Para qué ganaste? Ganaste si un día se terminó. Evidentemente no entró en tu conciencia que esto en algún punto se termina. Epicuro, un filósofo antiguo, llamaba a este mal, el mal de los falsos infinitos. O sea, creemos que poseemos cosas, entre ellas la vida, que se la entiende como una cosa, como si fuese algo interminable. Pero nada es para siempre. Y el día que esto se termina, en esos últimos segundos de conciencia decimos, ¿qué carajo hicimos? Que ahora se nos va. Y ese arrepentimiento final es morir con congoja, ¿no? Entonces, interesante, decía Heidegger, es apropiarse de tu propia muerte, que es una manera de apropiarse de nuestra propia vida. Saber que somos finitos tiene que transformar la manera en que nos relacionamos con lo que hacemos. Hacemos una pausa, ya que este programa es finito, y vamos al último bloque y los escucho a todos hablando sobre la muerte. 4382-9327, hay muchos llamados, muchos tweets, ahora leo todo. Bueno, último bloque del Innombrable. No podemos no escuchar al gran filósofo de la muerte, que desde la muerte nos está dedicando estas palabras. ¿Víctor Sueiro? Sí. Señor Sueiro, tenemos información de que usted fue al más allá y volvió, ¿correcto? Y también dice este informe que usted vio una luz blanca y brillante, ¿eso es cierto? Sí. Bien. La pregunta entonces, señor Sueiro, es... Antes de volver, ¿apagó la luz? Me estás jodiendo. No apagué la luz. Esa luz nunca... Entonces va a tener que volver. Estamos derrochando una barbaridad de energía eléctrica, señor. ¿Qué me estás pidiendo? Le estoy pidiendo que vaya, apague la luz y vuelva. Si ya fue una vez, puede ir de nuevo. ¿Qué hacemos? ¿Que Sueiro apague la luz? 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 ¡Víctor! ¡Hace un clic y nos beneficiamos todos! Dale, amigo, entrega tu alma. Tem que estar concentrado. Acá nos acusan de bizarros. Yo quiero decirte algo, querido. La filosofía es bizarra. Y bueno, che, ¿qué querés? Bueno, pero es histórico que Sueiro apague la luz. ¿Cómo no íbamos a ponerlo al amigo Víctor? Si nos estás escuchando, la verdad que nos has iluminado desde el humor, que como repito es una de las formas más interesantes de relacionarnos con la muerte, ¿sí? Porque incluso todo el relato de Víctor Sueiro, para el que obviamente una mayoría que no le creyó, sin embargo pudo relacionarse con el tema desde un lugar diferente, que yo entiendo que
abrió, o sea, instaló el tema. Para mí la instalación de este tema y su circulación en la conversación infinita de los seres humanos ya es una ganancia. Así que gracias, Víctor Sueiro. Y bueno, gracias. Vamos a escuchar llamados. Primero algunos tweets. Gracias, Eduardo Sánchez dice: la muerte es la imposibilidad de nuestras posibilidades. Una cita de Heidegger, ¿no? Saberse finitos en un universo infinito. Nahuel dialoga con nosotros, dice: muerte es parte de la vida, ok, pero no se puede vivir como si no fuéramos a morir nunca, ni morir como si hubiésemos vivido. Gracias, Nahuel. Damián dice: para mí simplemente es el cese de la vida como la conocemos, es una interpretación biológica la de la muerte. Ahora, ¿qué pasa después? Y pone signos de pregunta. Muy interesante, gracias, Damián. Patricia Nogués nos dice: es el más terrible final, solo dejar de ser, de existir. No le temo, pero no me gustaría que llegue. Hay tanto por qué vivir. Bueno, bien, Patricia, lo interesante es que seguramente tu lectura de por qué hay tanto para vivir tiene que ver con saber que te vas a morir, ¿no? Si no supieses que tenés esa condición de mortal, no sé si esos porqués, esas razones para la buena vida serían las que vos creés que son, ¿no? Digo, en ese sentido uno valora lo que valora en función de que sabe que se termina. No digo que si no lo supiésemos o si fuésemos inmortales no valoraríamos nada, pero seguramente no esto que valoramos, ¿no? Franco Zapata nos dice que lo único certero de la vida es la muerte. Muy bien, muy interesante, Franco. Portal hacia lo no conocido. Rosana Laborde toma partido y dice: la muerte es un estado en otro lugar. O sea, la muerte es para Rosana, y sabes, Rosana, que es polémico, ¿no? Que muchos te van a decir que la muerte justamente es la ausencia, ¿no? Es el no ser, es el final del ser. Belén Yanacón nos dice que la muerte es un nuevo comienzo para el que se queda, que tiene que aprender a vivir sin alguien. Sí, o sea, para el que se queda, para el que no muere, al que se le muere un familiar o alguien, tiene que aprender a vivir sin ese alguien. Y quién sabe, tal vez para el que se va, lo que esto es. Bueno, cuesta, ¿no? Con el Twitter poder escribir en 140 caracteres, pero interpretamos las ideas. Gracias, Belén. Si tenemos tiempo vamos a hablar de este tema que es fuerte, ¿no? Que la muerte, uno tiene conciencia de su propia condición de mortal, pero uno no tiene conciencia de su propia muerte. Si la tuviésemos no sería la muerte. ¿Saben de qué tenemos conciencia? De la muerte del otro. Y esto marca una diferencia clave y aparte hace de la muerte un hecho social. Aunque al final solo estemos solos, ¿no? Como quien dice que cuando nacemos y morimos somos solos frente a la realidad que empieza o que termina, lo cierto es que en términos de conciencia la muerte siempre es la muerte del otro, de la que podemos saber algo, ¿no? Tenemos llamados, sí. Perdón. Buenos días, soy Blas Alberti de Munro y contesto la pregunta que hizo Darío. Hizo una pregunta más difícil que su apellido, ¿no? Y que se llama, la poesía la escribió Borges y se llama Remordimiento por cualquier muerte. Y dice así: libre de la memoria y de la esperanza, ilimitado, abstracto, casi futuro. Un muerto no es un muerto, es la muerte. Bueno, muchas gracias por animarte, por citar a Borges. Excelente escrito de Borges explicando qué es la muerte. Muchas gracias. ¿Tengo más llamados? Habla Ivonne, la muerte son interpretaciones, no tenemos nada fehacientemente que nos indique que va a pasar después de la muerte, sino que simplemente es un hecho que podemos observar objetivamente y sobre el cual la humanidad siempre ha tejido, subrayo, diferentes interpretaciones. Y esto también me comunica o me conecta con el pensamiento del biólogo Maturana. Bueno, nos quedó el biólogo afuera, pero muy lindo todo lo que decís ahí, Ivonne creo que era el nombre, pero quiero retomar algo que dijiste, ¿no? Que es la muerte es un hecho
del que solo podemos tener interpretaciones. Lo ligo con la primera parte del programa, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que es un hecho si de la muerte no podemos decir nada? Sabemos que es un hecho la muerte del otro. Estoy diciendo algo, digamos, provocativo, ¿no? Porque lo que quiero decir es que yo tengo certeza de que todo a mi alrededor se muere. De lo que nunca voy a tener certeza es de mi propia muerte. Porque cuando me muera ya no voy a poder ejecutar esa certeza porque voy a estar muerto. Entonces siempre es un conocimiento que se me escapa. Yo sé que todos los que están acá a mi alrededor sé que se me van a morir. No llores, Mariana. A todos nos toca. Juan pone cara de a mí no me importa. No me importa morir, no me importa nada. Pero yo sé que todos se van a morir. Ahora, que yo me voy a morir, lo supongo. Pero esa conciencia no la voy a tener. ¿Tengo otro llamado? Hola, sí, estoy escuchando el programa de Darío Stanschreiber. Me sentí interpelado por esto de la muerte. La muerte es en tanto nosotros estamos vivos y la podemos interpretar. O sea, desde el momento en que desarrollamos un razonamiento abstracto para poder cargarla de sentido, y desde ahí hasta que nos llega, eso es la muerte. Mientras nosotros transcurrimos y podemos representarla. El programa es buenísimo. Un saludo, Damián de Cogland. Damián, muchas gracias. Bueno, justo había dicho algo muy parecido, así que estamos en consonancia y vivimos cerca. Gracias, Damián. Otro llamado. María Cristina de Vedra. Bueno, yo pienso que la muerte es cuando se tiene el estado físico, biológico de una persona. Por lo tanto, ya no podemos decidir nuestras acciones, no podemos incidir en nada, ya no somos dueños de nuestra palabra. Seremos hablados, tal vez, seremos recordados, no sé, pero nosotros ya nada podremos hacer. Bueno, uy, se puso lindo. Seremos recordados, ¿no? Hay como un deseo de inmortalidad que tiene que ver con ser conscientes que inmortales no vamos a ser porque nos morimos, pero que quedamos en el recuerdo. Yo les pregunto con una mano en el corazón y con mucho amor, o sea, respondan, piensen esta pregunta desde el amor, porque si no, parecería un golpe. O sea, ¿cuánto tiempo nos van a recordar? O sea, de acá a 220 años, ¿alguien se va a acordar de Cristina, de Saavedra, Darío, de no sé dónde? O sea, no. Esta especie de deseo de trascendencia, digamos, es ante los hijos, los nietos, algún bisnieto que hace algún árbol genealógico en el colegio, que dice, uy, tenía un bisabuelo que era filósofo. Así que bueno, por ahí, ¿por qué tanta expectativa por lo que vendrá y no más concentración en lo que vivimos en el día a día? Tengo más llamados. La muerte no existe, es una transmutación constante del alma o del espíritu que se encarna y que se encarna hasta que alcanza en una encarnación la perfección absoluta y no vuelve más a este mundo material. Es de Buda y de Shiva Premananda. Bueno, obviamente hay un montón de concepciones metafísicas, otras religiosas, que buscan resolver la incertidumbre de la muerte en una idea de la inmortalidad, o bien como trascendencia, o bien como reencarnación, pero que la muerte no es el final. Hay un punto donde toda argumentación termina. El que cree, ¿qué vamos a hacer? Y el que no. Digamos, uno puede dar argumentos, pero lo que seguro no hay son pruebas fácticas, ¿no? Que tampoco dice nada eso. Pero bueno, son decisiones que uno toma de cómo relacionarse con estas incertidumbres. Lo que sí puedo decir es que estamos todo el tiempo pensando la muerte como hecho individual. Y hay algo cierto en lo que dijo recién la oyente: si le quitamos toda la metafísica, que no hay por qué hacerlo, pero si quisiéramos ponerla entre paréntesis, que si pensamos la vida en términos genéricos, uno se muere, otro se muere, pero hay lo viviente que de algún modo se mantiene y busca permanecer, ¿no? Y es interesante pensar la muerte entonces ya como un hecho general, un dato general y no individual. Tengo más llamados, 4 más. Honor de conversar a Radio de las Madres. Roberto de Versal. La muerte es un accidente físico que los médicos tratan de solucionar. Ese es el gran problema que tiene la medicina. Ese es el fin de la ciencia: mejorar, prolongar. Un bienestar para todo el mundo. Gracias, madre. Felicidades. Hola, Darío. Bueno, lo que no sé qué es la vida para afirmar que hay una muerte. Sería interesante que en algún momento lo plantees. ¿Qué es la vida? Chao. Qué pregunta. Vos sabés que es uno de los conceptos
menos trabajados en la filosofía. Ahora está un poco más de moda, pero la idea de vida es una idea muy difícil de comprender, ¿no? ¿Qué es estar prendidos, que viene como con fecha de vencimiento? Muy interesante, creo que era Alberto, el oyente anterior, que trata como de diferenciar la cuestión de la muerte de su tratamiento biológico, ¿no? O médico. Aparte, los médicos son como los administradores de la vida y de la muerte, que eso es una transformación importante de nuestro tiempo. Para pensar, hubo tiempos donde morir era, como decíamos antes, el final de una vida, y era un momento sagrado incluso, en el que toda una comunidad celebraba la llegada del fin, ¿no? Nos quedaron algunos llamados que no podemos escuchar. Simplemente, y con estas últimas palabras y para cerrar el programa, necesito decir que siendo la muerte el final de nuestra propia vida, tal vez lo único que podemos exigir, trabajar y combatir es para que no nos roben ese final. O sea, el gran tema de la muerte no es que llega indefectiblemente, sino que no nos la expropian. Y nuestro país es un país que se ha visto sumido en los últimos años en políticas de expropiación, no solo de la vida, sino de la muerte. Contra ellos hay que dar batalla. Gracias. Hasta el próximo martes.